a la clase. Si entra cualquier persona, bueno, vamos a admitirla durante ya la clase, pero no vamos a esperar más porque ya van 10 minutos, ¿ok? Bueno, lo primero es presentarme para quienes no me conocen. Soy Carolina Quiroga, soy terapeuta en medicina china y taróloga. Me dedico hace varios años a leer el tarot y he ido investigando y conociendo más acerca del tarot de Marsella. Me he enamorado de ese tarot y lo que enseño. Y es lo que los quiero mostrar en esta clase de introducción, que puedan conocer de qué se trata un poquito, de rasgos. No sé si ustedes tienen experiencia en el tarot o son primerizos, pero de todas maneras, si quieren compartir sus experiencias, un poquito de si han tenido algún acercamiento con el tarot, ¿alguno de ustedes? Yo no. Yo me lo he visto tantas veces que ya lo leo y me lo digan. Ah, ok, ya. Pero no has hecho lecturas tú. No. Ok, ya. Los demás tampoco han hecho lecturas. Yo solo con los arcanos mayores. Con los arcanos mayores, ya. ¿Y con el tarot de Marsella? Sí. Ya. Ah, ya. Entonces, ¿tienes algún conocimiento de los arcanos? Exacto. Yo soy reikista. Ah, ya. Muy bien. Voy por otro lado masoterapeuta y otras cosas, pero me llama mucho la atención el tarot, por eso la verdad que quiero aprenderlo. Ya, súper. Perfecto. Ya. ¿Y Vero? ¿No ha tenido? No. No, ya. Nada. Como soy terapeuta floral, también me interesa para complementarlo, porque también he incursionado un poco en la numerología y esas cosas para la terapia, entonces me interesa por ese lado. Como complemento, por supuesto. Ya. Ok. Y Soledad también es por adentrarse en la sabiduría del tarot. Sí, y por complemento de la cábala. De la cábala. Buena. Ya. Perfecto. Perfecto. Entonces, voy a compartir mi pantalla con ustedes y me dicen si está todo ok, si están viendo, visualizando. Ya. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Sí, ya, todo ok. Ya, entonces vamos a comenzar con esta clase de introducción del tarot de Marsella, que está específicamente orientado hacia este camino terapéutico. Tanto de quien lee, de quien interpreta las cartas, como de quien está consultando, ¿ya? Vamos a ver de qué manera esto se puede llevar a cabo. Bueno, para empezar les voy a contar un poquito de qué es el tarot, los tipos de tarot también, y un poquitito de historia, así una pincelada. Esta es una frase que aparece en el libro La Vía del Tarot de Jodorowsky, ¿ya? Que en la introducción, recién comenzando, en la introducción, aparece esta frase que dice, ¿cómo sería escribir un libro del tarot? Y la respuesta sería como intentar vaciar el mar con un tenedor. O sea, imposible. ¿Ya? Y esto es porque es un mar de una profundidad inmensa, en donde no tenemos de alguna forma la capacidad nosotros todavía, el ser humano, su nivel de conciencia. Si puedo silenciar, no, lo voy a ir silenciando. Cuando quieran hablar, me dicen, me pueden decir por el chat o ustedes mismos se sacan el audio, ¿ya? Porque así no tenemos interferencia. Ya. Entonces es de una inmensidad que a nuestro nivel de conciencia todavía no hemos podido acceder a toda la simbología que esconde, ¿ya? Acá también lo define en este libro La Vía del Tarot como algo a la vez claro y profundo, es lineal y multidimensional, es lúdico y complejo, y no se deja reducir a ninguno de los infinitos posibles que nos abre. ¿Ya? Es de una vastedad y de una complejidad también que poco a poco vamos a empezar a dilucidar, ¿ok? No es imposible,
pero sí parece que tiene como diversos niveles, ¿ya? Porque si ustedes ven el tarot de Marsella, la primera imagen que aparece en los arcanos menores, por ejemplo, a la primera vista, parecen súper complejos, súper extraños, en donde uno dice, ¿cómo desde ahí voy a poder yo entender algo? Por ejemplo, aquí les muestro el 6 de oros. Ya lo ven y dicen, esto me parece algo súper difícil de poder interpretar. Acá tenemos el 10 de bastos, ¿ya? Por ejemplo, parece algo indescifrable a primera vista, pero existen estos mecanismos en donde podemos empezar a entender su simbología, pero luego se vuelve complejo una vez más, una vez que uno se empieza a adentrar. Tiene como fases de complejidad. Por lo mismo es súper fascinante. ¿Ya? Aquí les voy a hablar un poquitito de historia. Esta historia es... no hay nada comprobado respecto al tarot, ¿ya? Hay muchas versiones. Todo el mundo se adjudica el inicio del tarot, pero a ciencia cierta no existe algo que nos diga realmente desde dónde viene, ¿ya? Estas son algunas teorías. Por ejemplo, que el tarot de Marsella se dice que nace entre el siglo IV y entre el siglo XIV y XVII en Italia, y se empieza a difundir al sur de Francia, ¿ya? Podemos ver en el tarot de Marsella que existen sus dibujos de carácter medieval, y por eso se puede inducir que pueda existir una influencia del arte vital gótico, ¿ya? Y en el año 1998, Jodorowsky junto con Philippe Camoin hacen una reconstrucción de este tarot de Marsella, a partir de todas las barajas que ellos encuentran. Hay una historia ahí bien, bien entretenida, un poquito larga, pero que en otra ocasión les podré contar, que es cómo Jodorowsky llega a encontrarse con Camoin y averiguar todas las barajas más antiguas que existieron, de las que se tiene algún tipo de registro, y empezar a reconstruirlo, ¿ya? A partir de estos moldes originales. También existe el tarot egipcio, que principalmente contiene elementos astrológicos, ¿ya? Y que aparentemente son fáciles de una lectura un poquito más fácil que el de Marsella. También está el tarot gitano, que contiene 22 arcanos, que no tienen número, que van a representar las etapas de la vida gitana, ¿ya? Y aquí los arcanos menores se representan por monedas, cuchillos, músicas y recipientes, ya que están relacionadas con la cultura gitana. El tarot Rider-Waite es uno de los más conocidos que hay, ¿ya? Este fue creado en 1910 por la pintora Pamela Coleman Smith, y está bajo la dirección de Arthur White, ¿ya? Él fue un antiguo miembro de la orden hermética, ¿ya? De Golden Dawn. Entonces ahí tiene toda una reconstrucción el tarot con Rider-Waite. Comienza a hacerse una reinterpretación de todos los arcanos, en especial de los arcanos menores, en donde hay una intención en los rostros de los personajes que aparecen, en los elementos. Entonces ya en el Rider-Waite, cuando uno lo mira, ya nos entrega una intención o una previa interpretación. También está el tarot Osho Zen, no sé si lo ubican. Bueno, ese fue uno de los primeros a los que yo tuve acceso. Es bastante intuitivo y va a rescatar una sabiduría budista Zen, ¿ya? Este tarot tiene 79 cartas, le agregan una más, que es la del maestro, ¿ya? Esa no tiene número. Y aquí hay algunas imágenes que les muestro de los tarot más clásicos. Bueno, ese es el tarot de Jodorowsky, el restaurado. Aquí hay otra versión del de Marsella, el tarot egipcio, también diferentes versiones del Rider-Waite. Aquí está el Osho, el Madre Paz, y así múltiples de barajas que ustedes pueden encontrar, ya de los ángeles, de los gatos, etc. Ya, este es también de Todd, okay, del libro de Todd. Entonces ahí se nos forma como una complejidad, donde decimos, ¿cuál es el tarot que sirve? ¿Por qué son todos algunos tan distintos de otros? ¿Por cuál empezamos? Y acá es donde Jodorowsky nos habla acerca de por qué es tan relevante
comenzar con el tarot de Marsella, o quizás en realidad él dice, es el único tarot que sirve, en realidad. Él nos cuenta, también en su libro de la vida del tarot, que han habido múltiples intentos, ¿ya?, de poder asociar el tarot a diferentes sistemas esotéricos. Ya están los Rosacruces, los masones, etcétera, y que se adjudican la existencia previa o el conocimiento, la sabiduría que tiene el tarot. Han habido miles de libros que supuestamente no están hablando de una tradición, ¿ya? Y aquí se van a juntar muchas culturas. Por ejemplo, en varios libros se demuestra que el tarot fue creado por los egipcios. Hay otros que nos dicen que nació con los gitanos, con los caldeos, los hebreos, los árabes, hindúes, griegos, los chinos, los mayas. Hasta los extraterrestres aparecen también de repente, ¿ya? Entonces, esto es algo que en realidad es muy difícil de tener una certeza de dónde viene. También la palabra misma tarot se le adjudica múltiples orígenes, ¿ya?, en diferentes lenguas. También grupos étnicos y religiones se han reivindicado su paternidad, ¿ya? Pero lo que sí tenemos que rescatar de todo esto, yo creo que lo más importante para empezar es sacarse toda esa historia. Tratar de no ponerse mucho a leer acerca de dónde viene, porque lo más importante del tarot lo entregan los dibujos, ¿ya? Su geometría, su numerología, sus colores, las expresiones que tienen los seres humanos que aparecen ahí reflejados en las cartas. Eso es lo más importante, ¿ya? Y como lectores de tarot, se nos pide agudizar nuestra vista y nuestra capacidad de atención. Ese es el comienzo. Es importante entender que el tarot es una obra sagrada, por esencia, y como tal es perfecta, ¿ya? Así que nuestra postura, de alguna manera como discípulo, debe ser adoptarla así, tal cual es, sin intentar entregar nuestra visión, nuestra interpretación, antes de conocerla realmente a profundidad, ¿ya? Entonces no le vamos a querer ni agregar ni quitar nada. El tarot en sí es un mapa de conocimiento profundo, almacena una sabiduría ancestral, nos está mostrando aspectos humanos y divinos también, y también es una mapa que contiene una gran cantidad de simbología y arquetipos que van a resonar con nuestra psiquis, con nuestro inconsciente. Y a través de los símbolos que nos va mostrando el tarot, nuestros aspectos inconscientes van a poder salir a flote. Ya son cosas que nosotros racionalmente no logramos comprender, pero que van a tener una resonancia con el inconsciente y van a aflorar, por ejemplo, diversas dificultades que nosotros vamos atravesando en nuestra vida, entender desde dónde vienen ciertos problemas, ciertas dificultades en la situación por la que estemos pasando, consultando, ¿ya? Actúa de esta forma y que es bastante misteriosa para nuestra razón, ¿ok? Ya. Este dibujo que aparece acá es un mandala, que lo crea, también lo desarrolla Jodorowsky, en donde él pasó mucho tiempo sintiendo el tarot, como conviviendo con el tarot. Hizo varias cosas que él mismo dice que son bien locas, porque simplemente para poder conectarse con cada una de las cartas. Durmió con ellas debajo de la almohada, andaba todo el día con una de ellas en el bolsillo, de alguna manera se ponía en el lugar del arcano que estaba viendo, que estaba estudiando, sintiendo que él era ese arcano, etc. Hizo varias cosas. Y dentro de ellas él fue desarrollando este mandala, que de alguna manera nos muestra al tarot como un todo, como una totalidad. Si nosotros vemos esta figura, que nos puede recordar, no sé, un molino, una llave. Hay personas que ven también estos mandalas budistas. Podemos, a partir de él, encontrar un significado, pero de forma global. Entonces es súper importante entender
que el tarot es un todo, es una totalidad. Y nosotros cuando empezamos a ver arcano por arcano, lo que estamos haciendo es analizándolo, como sacando un pedacito de un cuerpo, de un gran cuerpo. Un poco como ve la medicina alópata el cuerpo humano, que vamos sacando, el cuerpo es una totalidad, el organismo es una totalidad, pero empezamos para poder estudiarlo, sacamos, ya nos especializamos en los pulmones, por ejemplo, y así, lo mismo con el tarot. Para poder comprenderlo, estudiarlo y utilizarlo, vamos nosotros a estudiarlos por separado de los arcanos mayores, por separado de los menores, las figuras de los arcanos menores, pero esto siempre teniendo en cuenta que estamos analizando y sacando las partes de un todo, ya de un ser que tiene vida, que se mueve, que tiene propósito también. ¿Ya? Y ese propósito es una pregunta súper, yo diría que aspira a algo muy alto, poder saber cuál es el propósito del tarot. Yo personalmente no puedo decirles que tengo certeza de que conozco su propósito, pero sí me podría acercar, de acuerdo a lo que sé hasta hoy, pero creo que es un camino que dura toda la vida entender esto, ¿ya? Pero principalmente uno de los propósitos que nos muestra el tarot es ser un espejo, ya convertirse, espejarnos. Ahí vamos a poner en silencio aquí. Nos espejear nuestra realidad, nuestra verdad, lo que somos, pero también esa verdad es subjetiva. Entonces el tarot en sí va a representarnos una realidad que nosotros vemos con nuestros lentes, ya va a ser afín a nuestra psiquis. Esa realidad es súper importante tener en cuenta, esto que es subjetiva. Ya vamos a ver en una tirada qué es lo que está ocurriendo con el consultante, conmigo, y eso está en resonancia con la manera que esa persona tiene de ver su vida, ya de moverse en el mundo. El propósito también muy, muy importante del tarot es, de alguna manera, una vía iniciática, ¿ya? Entonces, con el tarot, nosotros podemos realizar este trabajo iniciático cambiando el punto de vista que tenemos en el hoy, ¿ya? Nosotros podemos, a través del tarot, salirnos de cárceles de la edad. Por ejemplo, cuando uno tiene situaciones traumáticas que ha vivido en la vida, y están ahí, uno se queda estancada de alguna forma en esa situación, en esa edad que tenías. Por ejemplo, a los 5 años viví un accidente de auto y algo pasó y algunos aspectos de mí se van a quedar encarcelados en esa edad. Y cuando ocurran en mi vida situaciones que me recuerden a ese incidente, voy a reaccionar, esa parte de mí pequeñita va a reaccionar con 5 años de edad. ¿Ya? Entonces hay muchos aspectos de nosotros que van quedando como atrapados en diferentes edades de acuerdo a lo que nosotros vivimos, ¿ya? En especial las experiencias fuertes. Entonces el tarot nos invita a poder hacer emerger estas situaciones. Por eso que es un trabajo súper fuerte con el que nos encontramos, una herramienta súper potente, ¿ya? Y de esta manera podemos comenzar a observarnos. Y es una mirada cósmica. No es una mirada individualista, no es solamente una referencia interna, sino que es una mirada que va mucho más allá. Nos invita a ser parte también de esa mirada que es como un observador desde fuera. También nos enseña a desarrollar la capacidad de atención, como les decía en el comienzo. Como tarólogos, nos desafía a aprender a mirar, a aprender a observar, a aprender a ver de nuevo. Porque en primera instancia, como les decía, puede parecer súper hostil una carta, un 10 de bastos, por ejemplo. ¿Qué es eso? Son palitos cruzados, no entiendo nada. Pero ahí, en el detallito del color del tallo, que cambia el 9 para el 10, por ejemplo, ahí vamos entendiendo que hay algo más. Y entonces nos vamos desarrollando nuestra capacidad de ver. Una de como les decía, de los propósitos del tarot y lo que nos ofrece es un camino iniciático.
Y que es, a grandes rasgos, les cuento qué es el iniciado. Bueno, el iniciado es una persona, es un inicio de algo, ¿verdad? Un comienzo de un camino. Este comienzo de camino es el comienzo del descubrir algo que tiene relación con la coherencia interna en nosotros. El camino del iniciado está súper relacionado con lo que me es útil en la vida. De qué manera yo puedo hacer que las situaciones de mi vida me sean útiles para yo poder mejorar en mi vida, en mi evolución, para poder continuar evolucionando. El camino del iniciado se trata de la libertad de elegir también dentro de las herramientas con las que tengo acceso, a las que tengo acceso. No tiene relación con lo espiritual, ya ni con lo religioso, porque el camino del iniciado de alguna manera se plantea ir mucho más allá de una verdad. Se trata de crear mi propia verdad, de poder configurar el mundo con unos lentes propios, ¿ya? Entonces es un camino que es súper liberador. El tarot nos invita a esto, a redescubrir también cuál es esa verdad mía, cuál es esa libertad. Y aquí les cuento bueno, que es algo que es súper importante, porque todo esto que yo enseño está orientado hacia entrar en la nueva escuela del tarot. Entonces para eso requerimos también entender qué es la nueva escuela, qué es la vieja escuela. Es dejar atrás algunos patrones que son limitantes. Entonces acá hay una diferencia súper grande, la vieja escuela con la nueva escuela. Y están relacionados con dos paradigmas. Un paradigma es de la victimización versus el paradigma de la responsabilidad. ¿Ya? Les voy a contar un poquito más de esto ahora. Aquí, bueno, son dos frases que también nos hablan del camino del iniciado. ¿Ya? La verdad es lo útil, la verdad es lo que me es útil. Y más allá del bien y del mal existe un campo, allí te encontraré, una frase de Rumi. Quiere decir que está más allá de lo que está instaurado como bien y como mal, más allá de esa verdad que se nos ha transmitido. Y el camino iniciático no es religión ni camino espiritual, como les comentaba. La vieja escuela. ¿Cuál es la vieja escuela? La vieja escuela es la típica caricatura, diría yo, que se tiene muchas veces de la persona que lee el tarot, el tarólogo, tarotista, que es alguien que está, lo primero, predice el futuro, es vidente, ya nos entrega a través de las cartas, nos dice lo que nos va a ocurrir. La vieja escuela tiende, una de las, diría que los principales pilares es esta, la predicción. Y muchas veces la gente va a leerse el tarot para saber lo que le va a pasar, ¿ya? Esto forma parte de una escuela que nos deja dentro del paradigma de la victimización. ¿Por qué? Porque el consultante se transforma en alguien que está jerárquicamente más abajo del tarólogo. Inmediatamente ya es una persona que pierde su poder. Se lo entrega al tarotista. Aquí tienes todo mi poder. Tú, tarotista, me vas a decir a mí lo que va a pasar con mi vida. Me vas a decir a mí lo que yo puedo o no puedo. Yo pierdo totalmente mi capacidad de hacerme responsable por los actos, porque tú me vas a contar a mí lo que pase, haga lo que haga, va a ocurrir, así como ese destino inexorable. ¿Okay? También la vieja escuela nos va a hablar de los enemigos ocultos, de los engaños, de las brujerías, de la dependencia. Va a tender a generar dependencia con el consultante, porque le sirve eso también. ¿De qué manera genero, por ejemplo, dependencia con un consultante? Si yo le digo que va a tener, por ejemplo, un ascenso la próxima semana, y la persona le pasa, ese es un consultante seguro.
Entonces se genera dependencia, porque la persona va a decir, pucha, si acertó con eso, entonces es real, esa persona puede ver mi destino. Y cada vez que esté en la encrucijada, cada vez que tenga que tomar decisiones, cada vez que se enfrenta a una situación importante, va a tener que recurrir a un otro para poder entender o para poder ver o anticiparse. Entonces esa es la dependencia que se genera, que le sirve al tarotista, ¿ya? Pero que forma parte de la vieja escuela. También el tarotista de la vieja escuela va a tender a aconsejar a la persona. También este tema de las cartas invertidas, que va a generar una negatividad desde el día 1, desde el comienzo. Como les decía, también les va a quitar el poder a la persona, entonces va a haber mucha referencia desde lo externo, no desde lo interno, no desde la coherencia interna del consultante. Ya va a tender a hacer canalizaciones. Con eso yo no estoy diciendo que canalizar, por ejemplo, sea malo ni negativo, no nada de eso, sino que hay cosas que hay que ir separando, ya para el estudio del tarot. Y los amarres también y las magias negras y esas cosas también, por supuesto, forman parte de esta escuela, ¿ya? Y el conflicto de Procusto, que es hacer calzar al otro de acuerdo a mis patrones, a lo que yo considero que está bien. Nadie que sobresalga ni nadie que esté menos de lo que yo considero que es correcto. El tarólogo, el tarotista de la vieja escuela se posiciona mucho en el conflicto de Procusto, ¿ya? Hacer calzar al otro, según mi visión de vida. Ya. Como prerequisito para poder adentrarnos en la nueva escuela es dar la posibilidad de elegir. Elegir entre el paradigma del victimismo y el de la responsabilidad. ¿Ya? Y aquí, así como bien a grandes rasgos, una pasadita nomás, vemos lo que es el paradigma de la victimización, que requiere de 3 ingredientes. Uno es la víctima, por supuesto, que va a estar en constante justificación de sus actos. Otro ingrediente es el victimario, ¿ya? Que va a tender a combatir no hacia sí mismo, sino que ir a aplicar esa fuerza, que puede ser destructiva, hacia afuera. Y un tercer elemento es el salvador, que está a la espera de que algo bueno ocurra, o bien la víctima va a estar a la espera de ese salvador para que venga a sacarlo de la situación en que el victimario la ha puesto. Entonces este triángulo que se forma se llama también la zona de pantano, y es donde muchas veces nos encontramos inmersos en nuestra vida. Ya podemos de pronto ser la víctima, de pronto ser el salvador, de pronto ser el victimario, ¿ya? Y cuando como tarotistas nos ponemos, o como terapeutas también nos ponemos en el rol del salvador, estamos entrando en la zona de pantano, ¿ya? Y nos estamos empezando a entrampar, ¿ok? Porque le estamos quitando poder a una persona, a esa víctima, de poder tomar la responsabilidad que le corresponde, ¿ok? Ya. Aquí les quiero hablar un poquito de la nueva escuela. ¿En qué consiste la nueva escuela? ¿A qué me refiero yo cuando hablo de nueva escuela? Acá tenemos un código ético primero, ¿ya? El código ético guarda relación con que yo soy un ser humano, y la verdad es que lo que yo estoy diciéndote me puedo equivocar, porque yo estoy interpretando la lectura. Entonces yo me pongo también unos lentes, pero yo sé que son lentes desde mi propia vivencia y desde mis propias creencias. Entonces es súper importante el decir hasta donde yo sé, hasta cierto punto, o a riesgo de equivocarme, porque me puedo equivocar en lo que yo estoy viendo, porque estoy interpretando desde mi vivencia. Y eso es súper importante dejárselo en claro al consultante. Bueno, el objetivo del tarot en sí no es el tarot mismo, por supuesto, sino que, así como el objetivo de la terapia no es la terapia en sí, sino que es observar cómo esto nos otorga una herramienta para la mejora o la sanación de quien consulta, ¿ya? Entonces hay que quitarle de pronto
el poder que algunas personas le dan al mazo como tal, aunque sí es súper importante y es sagrado, pero hay que siempre recordar que es una herramienta que a través de ella nos va a entregar lo que realmente importa, ¿ya? Su real propósito. También es súper importante como tarólogo recordar que es el inconsciente del consultante el que tiene la respuesta. Ese psiquismo de ese consultante va a ser el que va a resonar con los símbolos de los arcanos y nos va a mostrar qué es lo que está ocurriendo. Esto es una pega súper difícil, el desaparecer, ¿ya? Pero se puede ir logrando paso a paso. Poder ponernos como en un punto cero, neutro, que también es algo que se requiere mucho a los terapeutas, que es un camino que se va desarrollando, se va aprendiendo a poner en el punto cero, se va aprendiendo a como a desaparecer. Y esto para ser un espejo del otro, para que el otro pueda verse a sí mismo. Las advertencias siempre son abiertas, ya no hay esto de tajante, te va a ocurrir esto, va a pasar esto, si no haces esto, va a haber esta consecuencia, porque sabemos que la vida es algo que es un misterio enorme, que también a partir de lo que nosotros hacemos en el hoy tenemos múltiples posibilidades. Y que si nosotros nos movemos de como estamos en el presente, también nuestras posibilidades en el futuro van a ir modificándose. Entonces, por eso que es abierto. Siempre también algo muy importante en la nueva escuela. El tarotista, el tarólogo va a guiar hacia que la persona se empodere, ¿ya? A que recuerde cuál es su poder o a que se dé cuenta. O a comenzar a gatillar algo que la persona empiece como a darse cuenta de que quizá tengo poder, quizás soy capaz de hacerme responsable. ¿Ya? Y este es un extracto también del libro de Jodorowsky, donde dice que toda lectura del tarot es proyectiva. ¿Ya? Siempre tenemos que recordar eso. No hay otro modo de interpretar las cartas elegidas por el consultante que hacerlas resonar con nuestro propio inconsciente. ¿Ya? El consultante forma, junto a las cartas que ha elegido, una frase, que el tarólogo va a traducir. Y a partir de su propia estructura psíquica, la del tarólogo, y de su experiencia vital y del camino que ha realizado, del conocimiento que tiene el tarot, las va a interpretar, ¿ya? Entonces nos vamos siempre a recordar que nosotros como tarólogos vamos a estar haciendo una lectura, una traducción de la lectura. Entonces este es un camino que vamos a ir juntos desarrollando para llegar a ponernos en el punto cero en algún minuto y convertirnos en los espejos necesarios para que el consultante se pueda ver a sí mismo. Como les decía, el mapa del tarot también es una herramienta que nos va a permitir poder empezar a configurar y reconfigurar el mundo, ¿ya? A través de las tiradas nosotros podemos hacer reconstelar también, y eso lo vamos a poder ver también, quienes estén interesados en tomar el curso, en el módulo que va a ir directamente a ver cómo el tarot se puede utilizar como herramienta terapéutica, ¿ya? Nos puede ayudar a reconfigurar nuestro mundo, incluso solo a través de mirar, de observar una tirada que nos aparece y de reestructurarla, ¿ya? Bueno, el tarot en sí es un mapa para el mismo tarólogo, para el iniciado. También es una herramienta que va a ayudar a sanar. Nos va a mostrar una programación simbólica y también nos va a hacer ver que siempre existe una configuración. Es como decir, todos tenemos programas con los que nosotros nos movemos en nuestra vida. Son esas creencias que se nos han traspasado a lo largo de la vida y con la que nosotros tomamos decisiones, nos movemos en el mundo. Esa configuración, el tarot también te invita a replantearte cuál es tu configuración, ¿ya? ¿Es sagrada, es religiosa, es profana? ¿Está
se deja llevar por el plano inconsciente, ¿ya? Entonces acá vamos a entender que si uno no programa, no te insertas el programa que tú quieres, entonces otro va a programar tu manera de creer, tus creencias, perdón, tu manera de ser, tu manera de vivir en el mundo. La va a programar un externo. Ya ese externo puede ser los padres, las amistades, los jefes, las religiones, las instituciones, etc. Pero siempre va a haber un programa. Por supuesto que esta programación es necesaria, porque si no la conciencia se va a diluir en el campo de posibilidades. Nosotros tenemos que tener programas, tenemos que tener creencias, pero lo importante es conocer cuáles son las creencias que nos sirven, que nos son útiles realmente para evolucionar, para alcanzar nuestro objetivo. El tarot en sí, bueno, aquí es súper importante también entender que todas las verdades que existen son verdades, no son verdades absolutas, son verdades subjetivas, ¿verdad? Y que lo importante es que sean verdades útiles, ¿ya? Y también como objetivo del mapa del tarot, es que nos proporciona la libertad de poder escoger lo que nosotros queremos tener de programa de creencias. Yeah. ¿Cómo están? ¿No están bien? ¿Sí? ¿Bien? Ya, ok. Después al final voy a dejar un poquito por si quieren hacer alguna pregunta, ¿ya? Ya pueden ahí anotar y después me la hacen al final. A grandes rasgos, ya, así en general les voy a decir por qué es que funciona el tarot. ¿Por qué funciona que uno hace una lectura y realmente eso es así? Porque eso nos muestra una posibilidad de futuro y eso realmente ocurre. Bueno, porque existe un orden creativo de la realidad, ¿ya? Primero, el primer nivel es el nivel más sutil, que está relacionado con el pensamiento. Es como cuando uno comienza a crear su propia realidad, empieza en el plano simbólico, ¿verdad? Para luego también traspasar a la palabra. Desde el pensamiento, desde la idea, la creación de la idea va a bajar a la palabra y en la palabra nosotros vamos a empezar a concretar una realidad. Después pasamos al plano energético, las emociones. Una vez que uno tiene una idea, un pensamiento, lo va a sentir, va a generar una emoción, va a generar un movimiento energético, lo que más tarde me va a llevar a accionar, ¿ya? Las emociones lo que generalmente producen es eso, movimiento. Es emotion, energía en movimiento. Por lo tanto, nosotros vamos a querer hacer algún tipo de movimiento en el orden virtual, ¿ya? Para luego llevarlo a lo más concreto. Y ahí pasa al último plano, que es la acción. Lo denso, el plano más denso. No es la realidad que nosotros percibimos con nuestros ojos, la realidad física o con nuestros sentidos. Entonces, de esa manera se moviliza hacia grandes rasgos el orden de la realidad, cómo se crea una realidad. Entonces, el tarot en sí va a actuar al nivel simbólico, ya va a estar relacionado con esta resonancia que se va a generar de las cartas, de los símbolos que tiene cada arcano, con nuestro inconsciente, con la parte más sutil. Entonces, a partir de ahí, es el tarot como nos va a ir mostrando una posibilidad, una creación de una realidad. Esto suena un poco enredado, porque hablarlo así como muy por encimita, muy general, en poquito tiempo se torna un poco difícil de comprender, ¿ya? Pero vamos a profundizar en esto más adelante en las clases que van a formar parte del curso,
para poder tenerlo súper clarito esa parte. Bueno, acá estas son algunas frases que son súper importantes tener en cuenta, ya que tiene relación con esta creación de la realidad, de los diferentes estadios por los que uno va a atravesar. Primero, cuida tus pensamientos, porque los pensamientos van a producir emociones. Cuida tus emociones que van a llevar a pronunciar palabras. Cuida tus palabras que traerán acciones. Cuida tus actos que engendrarán conductas. Cuida tus conductas porque se volverán costumbre. Y cuida tus costumbres porque serán rutina. Y finalmente, cuida tus rutinas porque van a forjar tu destino. ¿Ya? Entonces también aquí nos muestra cómo se va generando a partir de los pensamientos, pasando por todas las otras fases, hasta llegar a crear un destino, nuestro destino. Ya. Y aquí les voy a hablar ahora más directamente del tarot en sí, más concretamente. El tarot de Marsella se compone por 78 cartas, ¿ya? Vamos a hablar de arcanos porque para darle un simbolismo más profundo, ¿ya? Porque la idea de carta es como naipe, como de diversión. Entonces, por eso se le llama arcanos, y arcanum es una palabra latina, en latín, que significa secreto. Entonces esto le da toda la connotación de lo oculto, de lo que está oculto a nuestros ojos, ya del misterio que va a desafiar nuestra parte lógica racional. Hay 22 arcanos mayores y 52 arcanos menores. Ya a grandes rasgos, los arcanos menores nos van a permitir examinar aspectos cotidianos y personales. Ya bien así, son bien punzantes los arcanos menores. Hay algunas tiradas, por ejemplo, una que se llama la tirada Polaroid o instantánea, de fotografía instantánea con los arcanos menores, que nos muestra cómo está la persona en el momento, en varios ámbitos, en el plano creativo, en el plano sexual, en el plano físico, material, en su salud también, en el plano emocional, en el plano desde lo intelectual también. ¿Cómo está en el hoy? Y es como que nos sacaran una foto, así estás. Entonces son súper exactos los arcanos menores. Y los arcanos mayores van a describir un proceso humano, un proceso que es universal, ¿ya? Y que va a englobar todos los aspectos espirituales del ser. De alguna manera Jodorowsky lo ejemplifica diciendo que los arcanos menores serían como los pilares de una catedral. Y los arcanos menores es lo que está dentro de esa catedral. O sea, los mayores, perdón. Los menores serían como esa estructura. Y los mayores es el sentido de lo sagrado que hay dentro de una catedral o de una edificación sagrada. ¿Ya? Entonces los arcanos mayores son un proceso que va a trascender mucho más y que va a ir más también hacia los aspectos espirituales del ser. Los dos caminos son iniciáticos y, por supuesto, se complementan entre sí. Esa es una foto de mi gatita, Macaquiña, que le encanta el tarot y se pone siempre encima ahí del tarot. Así que ese es mi tarot de Marsella. Y aquí, de esta manera, es que yo enseño el tarot. Los arcanos mayores se enseñan por un viaje. Viendo que esto es un recorrido que comienza con el logo, ¿ya? Y así vamos viendo uno a uno los arcanos, pero también entendiéndolo como un recorrido que va del 0 al 21, ¿ya? En donde va pasando por cada arcano nos muestra un grado, una fase de la vida, y está dividido en 2 series decimales. Esto también sirve mucho para poder estudiarlo y comprenderlo bien, porque son 2 series decimales, una va del 1 al 10, que sería del mago a la rueda de la fortuna, y que nos habla de un plano más terrenal, más relacionado también con la fase material, y una segunda serie decimal, que es la de abajo, que es desde la fuerza
hasta el juicio, y que ya nos va a hablar de un plano más espiritual o de profundización en el ser. ¿Ya? Entonces, si ustedes miran las cartas, ya se nota una diferencia. Las primeras son más humanas, se ven personas que están de pie, sentadas, con un cetro, o entre ellas relaciones que son horizontales, verticales, pero estamos hablando de personas que están en diferentes situaciones, exceptuando la rueda de la fortuna, que ya no está hablando del cambio. Y en la serie decimal de abajo, las imágenes son mucho más oníricas, son mucho más lúdicas. Nos invitan a echar a volar también nuestra imaginación para poder comprenderla. No están más ligadas a la intuición. Entonces ya nos van a invitar a adentrarnos más en los aspectos inconscientes, en las profundidades y también en lo espiritual. Este es el camino del loco. Este viaje que hace donde parte desde el cero hasta llegar a la realización total de la carta 21, que es el arcano del mundo. Ellos nos van a mostrar, son un espejo de nuestra alma. Una manera que yo invito a estudiar los arcanos mayores es a través de los grados, en donde cada grado, aquí se los escribí, pero no es necesario que se los diga, porque también es mucha información. Pero a grandes rasgos es decir que cada arcano se va a familiarizar con otro, y de a dos se van estudiando. 2 arcanos son un grado, ¿ya? Aquí se los muestro de qué manera. Por ejemplo, el arcano del mago con el arcano de la fuerza son el grado 1, ¿ya? Y se estudian porque tienen similitudes, tienen muchas cosas en común, pero en diferentes fases de la existencia. Entonces el arcano también de la papisa con el colgado están en el grado 2, porque también tienen cosas en común, pero en diferentes fases. Y así vamos estudiando cada grado, que cada uno va a simbolizar algo muy relevante, pero en diferentes fases de la existencia. ¿Ya? Bueno, el tarot, esta es la manera de leer el tarot, es súper importante. Bueno, se dice que es un juego sagrado, que te va a permitir ubicar las reglas, crear la cancha, y el juego se va a ajustar a tu configuración, ¿ya? Entonces, de alguna manera es como que el tarot te dice cómo poner las piezas en este juego. Es como leer las reglas del juego, jugar sabiendo cuáles son las reglas. Es súper diferente a jugar un juego sin tener idea. Yo simplemente caí parado acá, no tengo idea qué hacer. Entonces el tarot te entrega esas herramientas también. No obstante, aparte de decir que es un juego, también hay que tener súper presente que es un ser, y un ser sabio, ya que siempre te va a señalar la historia, el conflicto que se está presentando, te va a señalar la necesidad que existe detrás de ese conflicto, el síntoma y la solución, en una misma estructura, en una misma constelación, ¿ya? También se basa en ese principio de homeopatía, en donde se dice que lo similar cura a lo similar, en la resonancia que existe de cada símbolo con nuestro inconsciente, ¿ya? Nos va a mostrar, nos va a espejear esta cosa que es similar en nuestro interior, para que la podamos ver, la podamos observar, y a través de eso también llegamos a la aceptación, a la comprensión y después al cambio. Ya. Y esta última parte de esta clase es súper introductoria y flash, que en realidad son hartas cosas, así como metidas a presión. Ya, pero así súper a grandes rasgos les muestro cómo también estudiamos en el curso los arcanos menores, ya que son los guardianes del secreto. Los arcanos menores nos van a representar 4 centros de nuestro ser. Está el centro intelectual, que está representado por las espadas, ¿ya? Ahí puse el as de espada, que representa toda esta energía en potencia. El centro emocional, que está representado por las copas, en esta copa gigante que es como una catedral preciosa.
acá puesto en el corazón, en la zona del pecho. Nos va a mostrar el centro sexual, que está representado por los bastos, ya puesto, por supuesto, toda esta zona de la área reproductiva de nuestro cuerpo, es centro sexual y creativo, los bastos. Y finalmente el centro material, que está representado por los oros, que va a hablarnos de lo material, de lo físico, del tiempo y de nuestro cuerpo también. Y esta forma también en la que vamos a estudiar los arcanos menores, que se deriva a partir de la carta del arcano 21, el mundo, ¿ya? El arcano del mundo lo podemos dividir en 4 partes, y acá tenemos como 4 puntos cardinales. Tenemos dividido también en los aspectos, en el lado derecho, lo activo o lo masculino, y al lado izquierdo lo receptivo o femenino. También en la zona del cielo, de lo sutil, y en la zona de la tierra, de lo concreto, ¿ya? Cada animalito acá va a representar, el ángel también va a representar a un elemento de los arcanos menores. Las espadas, que van a representar nuestro intelecto, la palabra, la comunicación, lo social, y también está asociado a lo que es posible de hacer, como de forma racional, lo que yo considero que es posible realizar. Al contrario de las copas, que nos muestran lo que es imposible, como que el corazón hace cosas que parecen imposibles. Las copas, que nos muestran acá las emociones, el corazón, la memoria inconsciente, lo imposible. Y acá el león, que va a representar a los bastos. Y los bastos nos van a mostrar la parte sexual creativa, el deseo, lo contingente, ya lo que está, y el crecimiento, por supuesto. Porque en sí los bastos, si ustedes pueden ver dentro de los elementos de los arcanos menores, es el único elemento que es natural, ¿ya? Que nace de la tierra, es un tronco, un trozo de madera. Entonces todos los demás elementos están hechos por el ser humano. La espada se forja, se crea las copas también, y los oros también representan monedas. Entonces son todos creados por el ser humano, excepto los bastos. Entonces nos van a hablar de esa energía creativa, de lo sexual, porque ahí es donde también nosotros creamos a otros seres. Y de esa energía también que es avasalladora. Y los oros, representados acá por el buey, nos van a mostrar el cuerpo, las necesidades que tenemos en este mundo físico, en este plano físico, lo vital y lo que es necesario hacer, también en este plano, ¿ya? Esto también está súper visto a muy grandes rasgos ya. Yo entiendo que a los que nunca han escuchado hablar de los arcanos menores, es como una aproximación bien sutil de lo que son, de lo que cada uno de ellos representa, ¿ya? En el estudio de los arcanos menores nosotros vamos profundizando, por supuesto. Estos son los que representa la numerología, que representa las figuras también, etcétera, ¿ya? Y bueno, este es un extracto un poquito largo de un libro que se llama Dogma y Ritual de Alta Magia, que lo escribió el francés Eliphas Levi. Bueno, dice que el tarot es una obra singular y monumental. Es simple, poderosa como la arquitectura de las pirámides, por lo tanto es perdurable como ella. Un libro que compendia todas las ciencias y cuyas infinitas combinaciones pueden resolver todos los problemas, ¿ya? Es un libro que habla haciéndonos pensar. Es inspirador y regulador de todas las concepciones posibles. ¿Acaso la obra maestra del alma humana? Y sin duda alguna, una de las cosas más hermosas que nos haya legado la antigüedad. Clavícula universal, verdadera máquina filosófica, que impide que el alma se extravíe, dejándole su iniciativa y su libertad. Por último, ¿es acaso a un tiempo lo más simple y lo más grande que el genio humano ha concebido jamás? ¡Wow!
Es tremendo este tarot. Bueno, eso es lo que les quería mostrar en la clase de hoy, que como, bueno, les comentaba, es la introducción de la introducción, porque es muy profundo lo que podemos hablar del tarot. Podemos estar, pero años de años hablando de él y descifrando también sus enigmas. Y también esto es para contarles que el curso que voy a estar haciendo, bueno, va a tener 4 módulos, ¿ya? Y en esos módulos yo voy a ir tratando paso a paso los estudios, como las fases de estudio del tarot, para que se haga mucho más amigable, para que también exista la posibilidad de prácticas, ¿ya? De comprenderlo a través del hacer, porque esa es la mejor manera que tenemos de poder comprenderlo, es realizar y practicar las tiradas, ¿ok? Las clases van a ser online, en versión online y también en versión presencial. Y aquí les cuento un poquito de qué se trata en los 4 programas, si quieren verlo. El programa 1 es más o menos lo que les hablé ahora, pero profundizando acerca de la vía iniciática versus la espiritualidad, el tarot para el autoconocimiento, indagar también más profundamente qué es el tarot y de qué manera se nos despliega esta enciclopedia simbólica. ¿Por qué es tan importante utilizar el tarot de Marsella para hacer las lecturas de tarot? Y la nueva escuela también entendiéndola bien a profundidad, que es lo que nos muestra versus esta vieja escuela. Los paradigmas de victimización y responsabilidad, el mapa del tarot. En el módulo 2 vamos a adentrarnos en los arcanos mayores. ¿Ya? Ahí. Arcanos mayores en profundidad. Para eso vamos a estudiar los colores, la numerología, sus signos, los grados, como les mostraba, les mencionaba, los arcanos también, uno por uno, lectura de 2 arcanos para comenzar, entender la suma teosófica, cómo se puede aplicar, lecturas básicas que van a ser de 3 arcanos y una primera práctica, ¿ya? Y también luego conocer estrategias y tipos de tiradas que están hechas, que se las han desarrollado algunos investigadores del tarot y también algunas que yo hago, realizo y propongo, ¿ya? Y por supuesto la posibilidad de crear estrategias de tiradas. Y en el módulo 3 nos adentramos en los arcanos menores, ya que son los guardianes del secreto o de la alquimia. Aquí hablamos de los 4 centros que les mostraba en la Carta del Mundo, en profundidad, la numerología en las series decimales, ¿ya? En las pintas del 1 al 10, la numerología grado a grado, porque también hay grados en los arcanos menores, y cada pinta o palo y su significado. También profundizamos en las figuras, ¿ya? En el paje, la reina, el rey y el caballero de cada pinta. Las formas que existen de utilizar los arcanos menores, las formas que yo recomiendo también de su uso, cómo se complementan con los arcanos mayores. Y otra parte que son las invasiones de los centros, ¿ya? Cuando hay demasiadas copas, por ejemplo, en mi vida, y los bastos están siendo invadidos por las copas, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Y qué me está develando esa situación? Ya, eso como modo de ejemplo. Y por último, el último módulo, que es el 4, vamos a observar cómo el tarot nos sirve como terapia, de qué manera podemos aplicar, ¿ya? Como terapia. Vamos a conocer ejercicios terapéuticos a través del tarot, la estructura y constelación paterna y materna, cómo reestructurar una tirada, la teoría básica también de la medicina china y su relación con los elementos. Yo soy terapeuta en medicina china, entonces he hecho algunas correlaciones que son súper interesantes con los elementos, con los alimentos, con el clima, con las diferentes estaciones del año, con los órganos de nuestro cuerpo, por ejemplo. Son correlaciones bien interesantes que nos sirven también a modo de cuidar de entender también nuestro organismo, nuestra energía, y de cuidar nuestra salud también. Les enseño un poco de la técnica de liberación emocional básica, cómo se puede aplicar después de una lectura de tarot. Por ejemplo,
cuando aparecen situaciones súper fuertes en una tirada y ahí dices, chuta, ¿qué hago ahora? Y ahí puedes aplicar estas herramientas, ¿ya? Conocer la vida, la línea de la vida con el tarot, también a través de esta misma línea de la vida, cómo podemos ayudar a sanar el pasado, observar el presente, tomando conciencia de cómo estoy en el hoy, para poder proyectar mi futuro. También el trabajo alquímico que tenemos nosotros como tarólogos y tarólogas. Si ustedes están interesados ya en el tarot, más allá de que tomen el curso o no, de que quizá más adelante se pongan a leer, ya entraron en un trabajo alquímico. También ya entraron en el camino iniciático. Ya hay algo que les está removiendo ahí y que les está haciendo comenzar esta vía. También les cuento cómo se abre un espacio sagrado, qué es un espacio sagrado, en qué momento se aplica ya para las lecturas de tarot. Y les enseño algunas técnicas de meditación y de visualización y también protocolos utilizados para digamos, como posterior a una lectura de tarot también, en donde ocurren situaciones que son súper potentes, y tú dices, acá hay que sería bueno realizar un ejercicio de meditación, sería bueno hacer un protocolo, para que la persona pueda, por ejemplo, soltar, o tomar conciencia de una situación que se le mostró en el tarot, ¿ya? Entonces, esos son los 4 módulos. Y finalizamos con un ritual de iniciación en donde aprendemos a hacer este mandala gigante del tarot, que es muy bonito y que también nos hace tomar conciencia del ser del tarot. Esa es la última clase. Bueno, esos son los modos, formatos en los que voy a realizar el curso online y presencial. El presencial va a comenzar el 27 de agosto, esa es la fecha que le tengo visto. El 27 de agosto es día martes, dura 4 meses. Ambos cursos van a durar 18 meses. Me equivoqué, son 18 clases. 18 clases presenciales y online. ¿Ya? La modalidad de pago es la misma, puede ser completo o con mensualidades, a través de mensualidades. Y tengo una plataforma que forma parte de este centro de terapias, que está especialmente dedicada al área educacional. Entonces, esa plataforma, ustedes, una vez que se inscriben, se les entrega una clave de acceso, una contraseña, y ustedes pueden ingresar como si fuera una escuela online, y ahí van a ver todas las clases que se van dejando, todas las grabaciones de las clases, y el material de PDF en PDF de apoyo, ¿ya? También ahí hay opciones de hacer algunas clases extras para poder resolver dudas, hacer forum, etc. ¿Ya? Bueno, esas son las otras informaciones. Si quieren activar sus micrófonos, si quieren hacer alguna pregunta, comentar algo, aquí estoy para resolver lo que qué les pareció. Ay. ¿Me escuchan? Sí, yo sí. Ya. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer, ¿ya? Si no, los dejo súper invitados. Igual les agradezco un montón que hayan participado de la clase. ¿Sí? No, yo quería preguntar, mira, como yo estoy acá en Puerto Varas, sí, esta clase online, ¿cómo yo haría así los talleres esos? Porque hay prácticos, ¿no? De tirada, claro. esos están grabados, esas clases, y yo puedo ir avanzando, retrocediendo los videos, sí, para ir mirando. Exacto. Los videos quedan en esta plataforma y los pueden ver todas las veces que quieran. Y las prácticas, perdón, ahí miento una persona. Las prácticas, el método que tengo es realizarlas por ejemplo, en esta misma vía,
a través de esta misma vía con otro participante del curso, en donde se pueden realizar lecturas, y yo también puedo entregarles algunos feedback de lo que van haciendo, ¿ya? ¿Ya? Esa es la manera también de practicar con los otros estudiantes, haciéndose lecturas entre ustedes, haciendo lecturas conmigo también, de forma individual, y así poder entregarles algunas feedback de cómo van, cómo están comprendiendo las clases. Las clases, como les decía, quedan ahí, y el material de apoyo también se puede descargar. Ya, y uno lo puede visitar Claro, sí. las veces que quiera. Ahora tú, como yo estoy tan lejos, acá en el sur, y como parece que ese dicho que Santiago es Chile es cierto, eh, acá no hay mucho comercio. No sé si en Puerto Montt tendría que ver allá, pero si no, tú el tarot este de Marsella lo tienes para vender, para la venta. Yo no lo tengo para la venta, pero sí sé dónde lo venden. Ya lo venden Ah, en ya. varios lugares acá en Santiago. Se puede enviar, claro. Sí, yo puedo hacer esa parte de quizá comprarlo y enviártelo. Ah, ya, 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 ok. claro. Sí. Sí, porque aquí yo no creo que haya ni siquiera en Puerto Montt, fíjate. Yo me comentaba que para el curso igual es requisito tener Tener no, tener el tarot, claro. claro, no empezar, a lo mejor si alguno no lo puede comprar todavía, se puede empezar con otro tarot. Yo también les envío a cada uno los arcanos mayores que están escaneados, para el que no lo tiene todavía, para empezar el estudio, pero después ya se hace necesario para las prácticas tenerlo. Claro. Y no, y para ir familiarizándose con los dibujos, porque como lo vimos, cada dibujo tiene muchos detalles, ¿no? Claro, Colores. exacto. Entonces, la otra cosa, mira, tú dijiste que empezaba el 27 de mayo el curso online. No, ese es el presencial. Ya Ah, ya, el online todavía no le tengo una fecha clara, pero sí lo estaría comenzando la primera semana de septiembre. ya, primero, ya, ok, ¿Ya? listo. Así que, bueno, igual si tienen más dudas, si después les llegan más dudas, me pueden hablar por WhatsApp, me pueden escribir para que podamos resolverlas. ¿Ya? Tanto de esos detalles, de cuándo empieza o de, o de cómo acceder a las plataformas, etcétera. ¿Ya? Ya, ya. Muchas gracias por haber participado. Estamos ahí en contacto con cualquier duda, ¿ok? Ya, Carolina, Listo, vamos a terminar entonces, vamos a cerrar. Un abrazo grande a todos. Que estén muy bien. igual, Chao. cuídate. Cuídense también. Vamos a parar acá.